Era una noche lluviosa y la oscuridad se extendía como un manto sobre el cementerio de la paz eterna. El sonido de la lluvia, golpeando las lápidas, parecía un lamento lejano, un presagio de algo que estaba por venir. Joaquim, el sepulturero, siempre había encontrado una especie de paz en ese lugar. Durante más de 3 décadas, había excavado, enterrado y cuidado a los muertos con una reverencia que pocos podían entender. Pero su familiar tranquilidad estaba a punto de ser desafiada. El cementerio, ubicado en una zona aislada de São Paulo, era un laberinto de tumbas antiguas y olvidadas, donde las sombras danzaban bajo la luz amarilla de las lámparas. Con cada palada de tierra que cortaba, Joaquim se sentía más cerca de un mundo donde los vivos y los muertos convivían en un delicado equilibrio. Sin embargo, esta armonía comenzó a romperse cuando las facturas empezaron a apretarse y le llegó una propuesta inusual. Fue su sobrino, un niño de mirada angustiada y un fajo de billetes en las manos, quien le hizo una petición desesperada: un entierro discreto e indocumentado para una persona que no debería existir oficialmente. En el fondo, Joaquim sabía que cruzar esa línea era arriesgado, pero la necesidad hablaba con más fuerza y en un momento de debilidad cedió. Por lo tanto, se vio arrastrado a un plan de entierro clandestino, vendiendo tumbas viejas y abandonadas a clientes que querían ocultar secretos. Desde criminales hasta gente poderosa, todos buscaban un lugar donde sus oscuras historias pudieran descansar en paz. Entre las muchas peticiones extrañas destacaba una. Un policía vestido de civil llevaba un cuerpo golpeado en el maletero de un coche y un hombre rico quería enterrar a su esposa bajo un majestuoso árbol de angélica. Estas historias pronto pasaron a formar parte de la rutina de Joaquim, que antes estaba orgulloso de su trabajo, pero ahora se encontraba inmerso en una red de mentiras y secretos. Sin embargo, el último pedido lo llevaría al punto de no retorno. La tumba elegida pertenecía a la hermana Matilde, una monja brutalmente asesinada décadas antes, un nombre que resonó entre los ancianos del cementerio. Haciendo caso omiso de las advertencias implícitas que le parecían pura superstición, Joaquim retiró los restos de Matilde, incinerándolos para dejar espacio al nuevo ocupante. La decisión, tomada en un momento de desesperación, desencadenaría una serie de hechos inexplicables que convertirían su obra en una auténtica pesadilla. En los días siguientes, el cementerio se convirtió en escenario de extraños fenómenos. Los susurros que llegaban con el viento, las luces misteriosas que aparecían alrededor de la tumba y una presencia inquietante bajo el árbol de angico se convirtieron en una constante en la vida de Joaquim. Sus compañeros, anteriormente cómplices de su nueva aventura, empezaron a notar la extrañeza del entorno. Severino, un sepulturero experimentado, juró haber visto monjas de ojos negros rezando en círculo alrededor de la tumba de Matilde. El miedo se apoderó del cementerio y Severino, en un gesto de desesperación, abandonó su trabajo dejando tras de sí una inquietante advertencia: no toques lo que no entiendes. Consumido por la culpa y la creciente sensación de que algo andaba mal, Joaquim decidió corregir su error. Necesitaba regresar a la tumba de Matilde y por eso, en una noche fría y silenciosa, se armó de valor y herramientas, decidido a sacar al nuevo ocupante. Pero cuando cavó, lo que encontró fue aún más aterrador. El cuerpo de la mujer estaba boca arriba, con marcas de desesperación y un grito eterno en el rostro. La presencia de Matilde parecía estar ahí, observando, y una voz susurró directamente desde la tierra: no debiste haberte movido. La sensación de pánico se apoderó de Joaquim. Huyó del cementerio, pero no de la maldición que lo perseguía. Los susurros, las visiones y la constante sensación de ser observado se convirtieron en su nueva realidad.
El peso de sus acciones lo atrapó en una espiral de culpa y terror, y ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar el error que cometió. Joachim, que siempre había creído que cuidaba de los vivos enterrando a los muertos, ahora se veía a sí mismo como un prisionero de su propia conciencia, atormentado por fuerzas que nunca deberían haber sido perturbadas. A medida que las sombras se alargaban y las noches se hacían cada vez más opresivas, Joachim se preguntaba, ¿sería posible escapar de un destino tan oscuro? Esta era la historia de un hombre que, en busca de un poco de dinero, desenterró secretos que deberían haber permanecido enterrados, y ahora pagaría el precio. Pero cuando finalmente cayó la noche, sucedió algo inexplicable. Era una noche lluviosa, y la oscuridad se extendía como un manto sobre el cementerio de la paz eterna. El sonido de la lluvia golpeando las lápidas parecía un lamento lejano, un presagio de algo que estaba por venir. Joachim, el sepulturero, siempre había encontrado una especie de paz en ese lugar. Durante más de 3 décadas había excavado, enterrado y cuidado a los muertos con una reverencia que pocos podían entender. Pero su familiar tranquilidad estaba a punto de ser desafiada. El cementerio, ubicado en una zona aislada de São Paulo, era un laberinto de tumbas antiguas y olvidadas, donde las sombras danzaban bajo la luz amarilla de las lámparas. Con cada palada de tierra que cortaba, Joachim se sentía más cerca de un mundo donde los vivos y los muertos convivían en un delicado equilibrio. Sin embargo, esta armonía comenzó a romperse cuando las facturas empezaron a apretarse y le llegó una propuesta inusual. Fue su sobrino, un niño de mirada angustiada y un fajo de billetes en las manos, quien le hizo una petición desesperada. Un entierro discreto e indocumentado para una persona que no debería existir oficialmente. En el fondo, Joachim sabía que cruzar esa línea era arriesgado, pero la necesidad hablaba más fuerte y en un momento de debilidad cedió. Por lo tanto, se vio arrastrado a un plan de entierro clandestino, vendiendo tumbas viejas y abandonadas a clientes que querían ocultar secretos. Desde criminales hasta gente poderosa, todos buscaban un lugar donde sus oscuras historias pudieran descansar en paz. Entre las muchas peticiones extrañas destacaba una. Un policía vestido de civil llevaba un cuerpo golpeado en el maletero de un coche y un hombre rico quería enterrar a su esposa bajo un majestuoso árbol de angélica. Estas historias pronto pasaron a formar parte de la rutina de Joachim, que antes estaba orgulloso de su trabajo, pero ahora se encontraba inmerso en una red de mentiras y secretos. Sin embargo, el último pedido lo llevaría al punto de no retorno. La tumba elegida pertenecía a la hermana Matilde, una monja brutalmente asesinada décadas antes, un nombre que resonó entre los ancianos del cementerio. Haciendo caso omiso de las advertencias implícitas que le parecían pura superstición, Joachim retiró los restos de Matilde, incinerándolos para dejar espacio al nuevo ocupante. La decisión, tomada en un momento de desesperación, desencadenaría una serie de hechos inexplicables que convertirían su obra en una auténtica pesadilla. En los días siguientes, el cementerio se convirtió en escenario de extraños fenómenos. Los susurros que llegaban con el viento, las luces misteriosas que aparecían alrededor de la tumba y una presencia inquietante bajo el árbol de angico se convirtieron en una constante en la vida de Joachim. Sus compañeros, anteriormente cómplices de su nueva aventura, empezaron a notar la extrañeza del entorno. Severino, un sepulturero experimentado, juró haber visto monjas de ojos negros rezando en círculo alrededor de la tumba de Matilde. El miedo se apoderó del cementerio y Severino, en un gesto de desesperación, abandonó su trabajo dejando tras de sí una inquietante advertencia: no toques lo que no entiendes. Consumido por la culpa y la creciente sensación de que algo andaba mal, Joachim decidió corregir su error.
Necesitaba regresar a la tumba de Matilde, y por eso, en una noche fría y silenciosa, se armó de valor y herramientas, decidido a sacar al nuevo ocupante. Pero cuando cavó, lo que encontró fue aún más aterrador. El cuerpo de la mujer estaba boca arriba, con marcas de desesperación y un grito eterno en el rostro. La presencia de Matilde parecía estar ahí, observando, y una voz susurró directamente desde la tierra: «No debiste haberte movido». La sensación de pánico se apoderó de Joaquim. Huyó del cementerio, pero no de la maldición que lo perseguía. Los susurros, las visiones y la constante sensación de ser observado se convirtieron en su nueva realidad. El peso de sus acciones lo atrapó en una espiral de culpa y terror, y ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar el error que cometió. Joaquim, que siempre había creído que cuidaba de los vivos enterrando a los muertos, ahora se veía a sí mismo como un prisionero de su propia conciencia, atormentado por fuerzas que nunca deberían haber sido perturbadas. A medida que las sombras se alargaban y las noches se hacían cada vez más opresivas, Joaquim se preguntaba: ¿sería posible escapar de un destino tan oscuro? Esta era la historia de un hombre que, en busca de un poco de dinero, desenterró secretos que deberían haber permanecido enterrados y ahora pagaría el precio. Pero cuando finalmente cayó la noche, sucedió algo inexplicable. Esa noche, Joaquim notó a lo lejos una figura, encapuchada y envuelta en una densa niebla que parecía flotar entre las tumbas. Dudó, su corazón se aceleró. El miedo y la curiosidad lo empujaban en direcciones opuestas. La figura se acercó lentamente, revelando un rostro familiar. Era Ana, una amiga de la infancia a la que no había visto desde hacía años, ahora con un semblante pálido, casi etéreo. «Joaquim», susurró, su voz teñida de una oscura urgencia. «Tienes que parar. Lo que has hecho no se puede deshacer». Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó esas palabras. Pero no lo sabía Ana, no sabía que era de ella, solo quería ayudar. Ana negó con la cabeza y sus ojos reflejaron una profunda tristeza. ¿Para ayudar? ¿No entiendes que al meterte con cosas que no deberías, no solo has arruinado tu vida, sino también la de ella? Joaquim sintió una oleada de desesperación. El peso de sus acciones pareció aplastarlo. ¿Qué puedo hacer? Estoy atrapado aquí, atormentado. No puedo dormir, no puedo pensar. Su presencia está en todas partes. ¿Qué sugieres? Ana miró a su alrededor, como si temiera que alguien los oyera. Hay que encontrar los restos de Matilde. Haz lo correcto. Puede que sea la única manera de calmar tu alma y la de ella. A Joaquim se le cayó la mandíbula. Pero, ¿y si ella no me perdona? ¿Qué pasa si termino atrayendo más problemas? Ana se acercó y su mano fría le tocó el brazo. No tienes otra opción. Las consecuencias de sus acciones ya se están manifestando. El cementerio no te permitirá escapar, y si no actúas ahora, podría pasar algo mucho peor. En ese momento, Joaquim se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su alcance. Tenía que afrontar la verdad, incluso si eso significaba afrontar la muerte misma. Decidido a corregir su error, Joaquim hizo un pacto silencioso con Ana que parecía estar tan cerca de una realidad sobrenatural como de su propia vida. Ella lo guiaría, y él se sentía dividido entre la esperanza y el miedo. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Joaquim se dispuso a regresar al cementerio, decidido a afrontar lo que había desenterrado. Sin embargo, no tenía idea de que fuerzas aún más oscuras estaban en juego y que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Lo que Joaquim no sabía era que, al buscar la redención, estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que no solo podrían sellar su destino, sino también el de otros que habitaban la oscuridad de esa tierra maldita. La noche aún guardaba secretos que desafiarían la comprensión misma de lo que significaba vivir y morir, y así se preparó para lo que vendría, con la determinación de corregir sus errores, pero sabiendo que tal vez no hubiera salida.
Joaquim cruzó el cementerio hacia la tumba de Matilde, con el corazón latiendo salvajemente, como si supiera que a cada paso que daba estaba más cerca de un destino trágico. Las linternas proyectaban sombras distorsionadas que parecían bailar a su alrededor, y los susurros que antes parecían ecos de su propia culpa ahora sonaban como gritos distantes. Hizo una pausa por un momento, respirando profundamente. La presencia de Ana a su lado ofrecía un consuelo que no sabía si merecía. ¿Estás listo?, preguntó Ana, su voz apenas audible bajo la fuerte lluvia. Joaquim asintió, aunque lo atormentaba la duda. No sabía qué encontraría cuando sacara al nuevo ocupante de la tumba. ¿Qué debería hacer? ¿Y si Matilde realmente no lo perdonara? Mientras cavaba, la tierra húmeda se acumulaba a su alrededor, y cada palada de tierra que arrojaba sacaba a la superficie no solo el cuerpo de la mujer que se suponía estaba enterrada allí, sino también recuerdos del pasado que intentaba enterrar. Joaquim recordó su infancia, cuando su vida estuvo marcada por las risas y los juegos en el pequeño pueblo donde creció. En su mente apareció la imagen de su madre, una mujer fuerte y amable, siempre preocupada por el bienestar de los demás. Ella siempre le enseñó a respetar a los muertos, a tratar las tumbas como algo sagrado, pero ahora había traicionado irreparablemente esa lección. El cuerpo de la mujer finalmente fue revelado, y la vista que se presentó ante él hizo que se le revolviera el estómago. Las marcas de violencia que cubrían su cuerpo eran evidentes, pero lo que más lo impactó fue el rostro de Matilde, que revelaba una expresión de desesperación y dolor. Joaquim sintió la presencia de Ana a su lado, pero ella parecía lejana, como una sombra que lo observaba sin poder intervenir. «No sabía que era ella», murmuró Joaquim con la voz quebrada. «No lo sabía». Ana no respondió, pero la tensión en el aire creció, como si algo estuviera a punto de suceder. Joaquim sintió un escalofrío recorrer su espalda y la atmósfera a su alrededor cambió drásticamente. El viento soplaba con fuerza y los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. Comenzó a cuestionar su cordura y la duda invadió su mente. ¿Estaba todo esto en tu cabeza o había algo más? Fue entonces cuando apareció una nueva figura, emergiendo de la niebla que envolvía el cementerio. Joaquim la reconoció enseguida. Era Severino, el sepulturero que había abandonado el trabajo semanas antes. La mirada de Severino era de puro terror y se acercó rápidamente, como si estuviera huyendo de algo. «Joaquim», gritó con la voz temblorosa, «no deberías estar aquí. Lo que hiciste, esto tendrá consecuencias nefastas». «Estoy tratando de corregir mi error, Severino», respondió Joaquim, tratando de mantener la calma, pero la voz de Severino le hizo sentir un nudo en el estómago. «Necesito entender qué le pasó a Matilde». Severino miró el cuerpo expuesto y su rostro palideció aún más. «No sabes lo que estás haciendo. Matilde no es alguien a quien puedas desenterrar simplemente. Ella estaba maldita». «¿Maldito?», repitió Joaquim, su mente dando vueltas con la nueva información. «¿Qué quieres decir con eso?». Severino vaciló, y la vacilación se convirtió en una mirada de pavor. Ella fue asesinada por personas que querían silenciarla. Matilde sabía demasiado sobre cosas que no debería saber. Si lo desentierras, algo malo sucederá. Provocarás la ira de ella y de quien la mató. Las palabras de Severino resonaron en la mente de Joaquim como una oscura advertencia. Entonces recordó los rumores que había oído de niño sobre su hermana Matilde. Las historias hablaban de una mujer que se oponía a los poderosos de la ciudad, una monja que se atrevió a desafiar lo establecido. Había sido asesinada en un acto de venganza y su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora estaba allí, frente a su tumba, y había cometido el error irreparable de desenterrarla. La tensión en el aire se intensificó, y Joaquim empezó a sentir que el tiempo se acababa. «¿Qué hago ahora?», preguntó con la voz casi quebrada. «Tienes que enterrarla de nuevo, lo más rápido posible», respondió Severino. Su expresión era una mezcla de desesperación
y determinación. Si no lo haces, ella se vengará y se llevará a todos tus seres queridos. El miedo se instaló en Joaquim como una prisión y se dio cuenta de que no tenía otra opción. Tendría que volver a enterrar a Matilde. Pero, ¿qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pasaría si la maldición realmente existiera? Ana, que había estado en silencio, finalmente habló. Tienes que ser rápido, Joaquim. Lo que está por suceder no se tratará solo de ti. Las consecuencias se extenderán como la pólvora en un campo seco. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Joaquim comenzó a cubrir nuevamente el cuerpo de Matilde. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más fría, más opresiva. Sintió su presencia a su alrededor, como si la tierra misma se levantara contra él. Mientras cavaba, los recuerdos de su pasado comenzaron a entrelazarse con la sombría realidad que lo rodeaba. Recordó a su madre, quien siempre le decía que la vida es un ciclo y que los muertos merecen respeto. El peso de su traición se volvió insoportable y se preguntó si no sería demasiado tarde para buscar la redención. Con el cuerpo finalmente cubierto, Joaquim se levantó, pero la sensación de alivio fue breve. El viento empezó a soplar con más fuerza y los susurros se convirtieron en gritos. Miró a Severino, que estaba tan pálido como la tumba misma. «Joaquim, mira». Cuando se giró, una sombra se elevó sobre la tumba, una figura encapuchada que parecía flotar, con sus ojos brillando de color escarlata. El corazón de Joaquim se aceleró y la realidad empezó a distorsionarse. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, y la línea entre la vida y la muerte se volvía borrosa. «Matilda», susurró, con la voz quebrada por el terror. La figura se acercó y Joaquim sintió que se le helaba el cuerpo. «No deberías haberme desenterrado». La voz sonó como un eco distante, reverberando en su mente. «Ahora tendrás que afrontar las consecuencias, no solo para mí, sino para todos los que te precedieron». Los ojos de Joaquim se abrieron y se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar estaba a punto de ser revelado y se encontró en un laberinto de secretos que se extendían más allá de su comprensión. Se preguntó si todavía estaba a tiempo de escapar de esa maldición o si estaba destinado a convertirse en una víctima más de la historia que él mismo había desatado. El peso de su culpa y el llamado de la oscuridad lo rodeaban, y sabía que al tratar de corregir su error, podría terminar abriendo una caja de Pandora que nunca debería haber sido tocada. Y así, bajo la tenue luz de las lámparas, Joaquim se dispuso a afrontar lo que estaba por venir, sin saber a dónde lo llevaría la verdad. El cementerio no era solo un lugar de descanso, sino un campo de batalla donde las almas luchaban por el reconocimiento y la justicia. Y estaba a punto de descubrir que la línea entre el pasado y el presente era más delgada de lo que podría haber imaginado, y que los muertos, de alguna manera, todavía tenían mucho que decir. La figura encapuchada flotó ante Joaquim. Sus ojos escarlata ardían con una intensidad que le penetraba el alma. Sintió el peso de la culpa y el miedo acumularse en su pecho, como si la tierra misma quisiera tragárselo. El silencio que siguió a la aparición fue ensordecedor, y los susurros del cementerio se convirtieron en un coro macabro que resonaba en su mente. ¿Quién eres tú?», Joaquim alcanzó a preguntar con la voz entrecortada. Sabía que estaba enfrentando algo mucho más allá de su comprensión, algo a lo que no debería haber despertado. La figura avanzó y la atmósfera a su alrededor pareció cambiar, como si el aire estuviera cargado de tensión. «Soy la voz de aquellos que han sido silenciados», dijo la entidad, su voz un lamento que resonó como un eco lejano de tiempos pasados. «Soy Matilde, pero no la Matilde que conociste. Soy la justicia, la venganza y el dolor de todos aquellos a quienes ignoraste cuando desenterraste mi cuerpo». Joaquim sintió que le temblaban las piernas.
Miró a Severino, que permaneció congelado, con los ojos muy abiertos por el terror. La presencia de Matilde era opresiva, y Joaquim se dio cuenta de que la lucha que se desarrollaba ante él era tanto física como emocional. No solo se enfrentaba a la mujer cuyos huesos había expuesto, sino también a los fragmentos de su propia conciencia, sus errores, sus decisiones fallidas. «No me podéis condenar», gritó Joaquim, con una mezcla de desesperación e indignación. Solo quería entender, solo quería saber la verdad. Pero Matilde se rió, un sonido frío y profundo que resonó en todo el cementerio. ¿La verdad? ¿Crees que la búsqueda de la verdad puede justificar su profanación? ¿Crees que puedes escapar de las consecuencias de tus acciones? El corazón de Joaquim se aceleró. Recordó las historias que había escuchado cuando era niño, sobre cómo Matilde había desafiado a los poderosos. Lo que había hecho no era solo un acto de curiosidad, sino un ataque a un legado que debería permanecer intacto. No lo sabía. No sabía que eras tú. Solo quería entender por qué pasó todo esto. Sintió que la presión de la entidad aumentaba y el dolor en su pecho crecía, como si las sombras del pasado se alzaran contra él. La verdad tiene un precio, Joaquim, y estás a punto de pagarlo, respondió Matilde, su voz cada vez más fuerte, como un trueno que resonaba en la oscuridad. No se puede simplemente profundizar y esperar que todo esté bien. Abriste una puerta que nunca debería haberse abierto. En ese momento Ana, que permanecía en silencio junto a Joaquim, dio un paso adelante. Matilde, no necesitas hacer esto. No sabía lo que estaba haciendo. Podemos ayudarla. Podemos encontrar una manera de honrar su memoria sin más violencia. Matilde se volvió hacia Ana y sus ojos escarlata brillaron con renovada intensidad. No tienes idea de lo que está en juego. Lo que me hicieron no se puede borrar con palabras vacías. Joaquim debe afrontar las consecuencias de sus actos y no se puede protegerlo. Ana vaciló, pero la determinación en sus ojos no flaqueó. No hace falta que seas una sombra de dolor, Matilde. Puedes elegir la paz. La tensión aumentó entre las dos mujeres y Joaquim sintió que era hora de actuar. Se interpuso entre ellos, respirando con dificultad. No estoy aquí para esconderme ni para huir de mis responsabilidades. Te desenterré y ahora necesito entender. ¿Qué quieres de mí? Matilde vaciló por un breve momento, como reflexionando sobre la sinceridad de sus palabras. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que fui silenciado, pero no solo por quienes me mataron. Tú también fuiste parte de esto, al ignorar las historias que se contaban sobre mí. No entiendes lo que realmente está en juego. Joaquim sintió crecer en su interior la ira y el dolor. No lo sabía. No sabía que tu historia era tan profunda, tan llena de injusticia. Solo quería entender, no causar más dolor. La figura encapuchada se acercó y el calor de su ira lo envolvió. No se puede cambiar el pasado, Joaquim, pero puedes elegir cómo vivir en el presente. Puedes convertirte en la voz de los que no son escuchados o puedes hundirte en la culpa y el arrepentimiento. Ana miró a Joaquim y en sus ojos había una mezcla de compasión y determinación. Puedes usar esto a tu favor, Joaquim. Puedes luchar por la verdad que representa Matilde. No dejes que tu error se convierta en una maldición. Joaquim sintió la fuerza de estas palabras penetrar en su ser. Miró a Matilde y por primera vez vio no solo dolor, sino también la posibilidad de redención. No quiero ser un traidor a tu memoria. Quiero luchar por la verdad que representas. Quiero que se cuente tu historia. La figura encapuchada vaciló y los ojos escarlata brillaron con una nueva comprensión. Entonces hay que estar dispuesto a enfrentarse a aquellos que agravan aún más la injusticia. La lucha no es solo contra quienes me mataron, sino contra un sistema que perpetúa el silencio. ¿Estás preparado para esto? Joaquim respiró hondo, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba.
Estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos, no solo en nombre de Matilde, sino en nombre de todos los que habían sido silenciados. La lucha sería difícil y sabía que no estaría solo. Ana a su lado y la fuerza de Matilde guiándolo, encontró el coraje para dar el siguiente paso. «Sí, estoy preparado», respondió, y la determinación de su voz resonó en el cementerio. «Estoy dispuesto a luchar por la verdad». Y así, bajo la tenue luz de las lámparas, Joaquim se comprometió a convertirse en la voz de los que no podían hablar, a afrontar el pasado y luchar contra la injusticia. La oscuridad del cementerio ya no sería una prisión, sino un campo de batalla donde las almas clamarían por justicia, y él estaba decidido a ser quien finalmente sacaría a la luz la verdad. Con esta nueva determinación, Joaquim sintió un nuevo propósito en su corazón. El viaje que estaba a punto de iniciar estaría lleno de desafíos, pero estaba preparado para afrontarlos. Después de todo, la lucha por la verdad nunca es fácil, pero es la más necesaria de todas. Y con eso, la historia de Matilde, como la suya, apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera pesada que rodeaba el cementerio parecía estar a punto de romperse, cuando Joaquim, con el corazón acelerado, tomó la decisión de luchar por la verdad. La figura encapuchada de Matilde lo observaba. Sus ojos, escarlata, reflejaban ahora una mezcla de esperanza y escepticismo. Ana, a su lado, le cogía la mano, como si pudiera transmitirle la fuerza necesaria para afrontar lo que estaba por venir. Cuando Joaquim declaró su determinación, un viento helado recorrió el cementerio, haciendo bailar las hojas de los árboles como si estuvieran en una ceremonia ancestral. La presencia de Matilde comenzó a disiparse, no sin antes darle una última mirada penetrante. La lucha no será fácil, Joaquim. El poder de quienes silenciaron mi voz sigue vivo. Necesitarás aliados y coraje. Y recuerde, la verdad es una carga que pocos están dispuestos a soportar. Con estas palabras, la figura de Matilde se fue desvaneciendo lentamente, como una niebla que se disipa al amanecer. Joaquim sintió un sobresalto en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el viaje apenas comenzaba y la responsabilidad que ahora cargaba pesaba sobre él como un ancla. Ana notó el cambio en Joaquim. «¿Estás bien?», preguntó ella preocupada. Él asintió, pero lo cierto es que un escalofrío le recorrió la espalda. La presencia de Matilde no solo le había dejado una nueva misión, también había despertado recuerdos que preferiría haber mantenido enterrados. Los rostros de las personas que ignoraba, las historias que no escuchó, todo eso ahora lo perseguía. «No sé si estoy preparado para esto, Ana», confesó Joaquim, su voz casi un susurro. «Siento que, de alguna manera, todavía estoy conectado con ese pasado. El dolor que causé no desaparecerá fácilmente». Ana le estrechó la mano. «Nadie dijo que sería fácil, pero no estás solo. Estaré a tu lado y juntos podremos encontrar las respuestas que necesitamos. Necesitamos descubrir quién mató realmente a Matilde y por qué. Y lo más importante es que debemos exponer la verdad». Al oír sus palabras, Joaquim sintió un nuevo estallido de determinación. Sabía que necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones, pero también comprendió que la búsqueda de la verdad no era un viaje solitario. Juntos se convertirían en una fuerza que podría desafiar las sombras del pasado. Sin embargo, mientras caminaban hacia la salida del cementerio, las sombras parecían moverse a su alrededor. Joaquim no pudo evitar sentir que aún quedaban misterios sin resolver. ¿Qué más quería Matilde que supiera? ¿Y quiénes eran los poderosos que aún mantenían viva la injusticia? Miró a Ana y vio la misma inquietud reflejada en su mirada. «¿Tú también sientes eso?», preguntó con voz tensa. «Siento que detrás de todo esto hay algo más que la historia de Matilde, algo más grande». Ana asintió con expresión seria. «Sí, no podemos olvidar que hay muchos que se benefician del silencio.
Si se revela la verdad de Matilde, es posible que salgan a la luz otras historias. Necesitamos estar preparados para enfrentar estas fuerzas. Cuando llegaron a la entrada del cementerio, Joaquim notó que se acercaba un pequeño grupo de personas. Los rostros le resultaban familiares, conocidos desde su infancia. Los reconoció como descendientes de quienes habían sido acusados de matar a Matilde, y su corazón se hundió al comprender que la lucha no solo sería contra las fuerzas del pasado, sino también contra aquellos que aún guardaban secretos y mentiras. «Joaquim, enano», llamó uno de los miembros del grupo, un joven llamado Lucas. «Escuchamos rumores sobre lo que pasó aquí. Tú descubriste la historia de Matilde, ¿no?» La pregunta flotaba en el aire, llena de tensión palpable. Joaquim sintió el peso de la expectativa, pero también el peso de las consecuencias. No podía simplemente esquivarlo. «Sí, lo desenterramos», respondió con voz firme. «Pero esto es solo el comienzo. Es necesario revelar la verdad sobre lo que le pasó, y estamos dispuestos a luchar por ella». Los rostros a su alrededor se volvieron sombríos. Lucas intercambió miradas significativas con los demás, y Joaquim se dio cuenta de que había un miedo subyacente. «Sabes que esto podría ser peligroso, ¿verdad?», dijo Lucas, preocupación evidente. «La gente que controla esta narrativa no permitirá que la verdad salga a la luz sin luchar. Y si no estás preparado, estaré preparado», interrumpió Joaquim con renovada convicción. «No dejaré que el miedo me impida hacer lo correcto. Matilde merece justicia, y nosotros también». El grupo vaciló, pero la determinación de Joaquim parecía contagiosa. Uno a uno comenzaron a unirse a él y a Ana, formando una pequeña resistencia. Sabían que la lucha por la verdad sería larga y llena de desafíos, pero ahora compartían un propósito común. Mientras se alejaban del cementerio, Joaquim miró hacia atrás, sintiendo la presencia de Matilde como una sombra protectora. Comprendió que su viaje no se trataba solo de él, sino de todos los que habían sido silenciados. Sin embargo, un misterio todavía flotaba en el aire. ¿Por qué Matilde había sido elegida para ser silenciada? ¿Quién más había contribuido a su dolor? ¿Y qué fuerzas seguían en juego? Estas preguntas lo acompañarían, dejando a Joaquim consciente de que la lucha estaba lejos de terminar. Había sobrevivido al enfrentamiento de esa noche, pero las cicatrices emocionales que le dejaron serían un recordatorio constante de la responsabilidad que ahora cargaba. Aún faltaba descubrir la verdad, y él estaba decidido a descubrir todos los secretos que rodeaban a Matilde y su historia. Con un nuevo grupo a su lado y un propósito renovado, Joaquim estaba listo para afrontar los desafíos que se avecinaban. Las sombras del pasado todavía estaban presentes, pero ahora lucharían juntas por la luz de la verdad. Y así, el viaje de Joaquim y Ana se desarrollaría en un nuevo capítulo, donde cada elección y cada descubrimiento los acercaría a la justicia que tanto buscaban. Los pasos de Joaquim y Ana resonaban por el camino que conducía al cementerio, ahora inmerso en una densa niebla, como si el propio aire fuera consciente de sus miedos. El grupo que los acompañaba permaneció en silencio, cada uno absorbiendo la gravedad de lo que estaba por venir. La determinación de Joaquim era palpable, pero la sombra del pasado parecía extenderse, amenazando con tragárselos. Mientras cruzaban la entrada del cementerio, un grito cortó el aire y resonó entre los árboles. Joaquim se detuvo abruptamente, con el corazón acelerado. «¿Qué fue eso?», preguntó, con la adrenalina corriendo por sus venas. Ana miró a su alrededor y su expresión de preocupación se intensificó. «Podría haber sido simplemente el viento», intentó tranquilizarlos Lucas, pero su voz delataba una incertidumbre que no pasó desapercibida. Sin embargo, Joaquim sabía que había algo más. Una sensación de que la verdad no quería ser descubierta, que fuerzas oscuras se movían en las sombras, dispuestas a proteger sus secretos a cualquier precio.
Continuaron su caminata, pero una inquietud creciente se instaló entre ellos. El entorno pareció cambiar y la niebla se volvió más espesa, casi opresiva. Joaquim sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si unos ojos invisibles lo observaran a cada paso. Intentó ignorarlo, centrándose en el objetivo, revelar la verdad sobre Matilde. Pero la atmósfera era pesada y el miedo creció como una presencia palpable. De repente, una de las integrantes del grupo, una joven llamada Clara, comenzó a gritar, agarrándose la cabeza con las manos. ¡Ya vienen! ¡No podemos quedarnos aquí! Ella entró en pánico y todos se volvieron hacia ella confundidos y asustados. ¿Quién viene?, preguntó Joaquim con voz tensa. Los que silenciaron a Matilde no dejarán que la verdad salga a la luz. Clara gritó y sus palabras resonaron con desesperación. Joaquim sintió una oleada de terror al darse cuenta de que la lucha por la verdad no era solo contra las mentiras, sino contra aquellos que estaban dispuestos a matar para mantenerlas enterradas. Con un movimiento repentino, la niebla se intensificó hasta volverse casi opaca. Joaquim, Ana y los demás intentaron permanecer juntos, pero la confusión se apoderó de ellos. Alguien gritó y el sonido se perdió en la niebla, mientras figuras encapuchadas aparecían, una tras otra, como sombras del pasado, amenazando con rodearlos. ¡Correr!, gritó Joaquim, tirando de Ana de la mano, pero los demás quedaron paralizados por el miedo. El pánico se extendió y una de las figuras avanzó. Su presencia emanaba una energía maligna. Joaquim sintió el frío de la muerte a su alrededor y se dio cuenta de que sus esperanzas se desvanecían. La verdad, que debería haber sido liberadora, ahora parecía una trampa. Mientras corrían, Joaquim sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible lo sujetara. Miró hacia atrás y vio que Clara había caído, visiblemente abrumada por las sombras. ¡No! ¡Clara!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Las figuras rodearon a la joven y su grito de desesperación se convirtió en un eco lejano en la noche. El terror invadió a Joaquim. Se dio cuenta de que la lucha por la verdad podía costar vidas. Tenía ante sí una terrible elección: continuar la búsqueda a cualquier precio o retirarse y proteger a sus seres queridos. Pero mientras miraba a Ana, vio el mismo miedo reflejado en sus ojos y su determinación se convirtió en un faro en la oscuridad. «Necesitamos separarnos», decidió, con la voz llena de desesperación. «Te distraeré y tú corres». Ana vaciló, pero la mirada de Joaquim era firme. Sabía que si no hacían algo, las sombras los consumirían a todos. Mientras se alejaba, un grito atronador resonó a través de la niebla. Las figuras avanzaban y Joaquim sintió el peso de la carga que había elegido llevar. No solo luchó por la verdad, sino que ahora se convirtió en un objetivo, un sacrificio necesario en la batalla entre la luz y la oscuridad. Y así, con el corazón apesadumbrado y la incertidumbre dominando, Joaquim se lanzó hacia lo desconocido, con la verdad palpitando en su pecho, pero el terror acechando en cada rincón. El eco de Clara aún resonaba en su mente, un recordatorio del precio que uno pagaría por la búsqueda de la luz en un mundo sumido en sombras. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Comparte con tus amigos para que ellos también se embarquen en esta aventura llena de misterio. Y en los comentarios, cuéntanos qué parte te impresionó más o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.